Cineautopsias, podcast de cine. Bienvenidos al episodio número 70 de Cineautopsias. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en un episodio más. Para nosotros siempre es un gusto compartir de las películas que más nos impactan y que nos gustan, y sobre todo además tenemos este gran y excelente motivo que viene Halloween, Día de Muertos, y eso siempre y para bien es motivo de que ustedes ya vayan planeando su maratón de películas de terror del año, y si no lo han hecho todavía están muy a tiempo. Justo les vamos a hablar de 4 películas que podrían estar en esos planes de maratón, y vamos a hacer un programa doble para este episodio 70. Por un lado vamos a hablar de Robert Eggers y sus 2 películas hasta el momento, porque creo que la siguiente todavía no se estrena, ¿no? Bueno, La Bruja y El Faro. Y después estaremos haciendo el comentario de otras 2 películas del director Ari Aster, que aunque Midsommar sea la más taquillera y la que más llegó a muchas personas, más allá de los fanáticos del cine de terror, también estaremos comentando Hereditary o El Legado del Diablo, creo que le pusieron en español. Sí. Bueno, ya hablaremos de eso y qué tanto spoiler es o no. Pero bueno, entonces ese será nuestro episodio 70. Nos da mucho gusto estar aquí. Recuerden que Cineautopsias lo pueden ustedes escuchar, por supuesto, en Spotify, que creo que es como el recurso al que más recurriríamos, pero por supuesto también puede ser que nos estén viendo en YouTube o en otras plataformas de podcast. Y si nos están viendo en YouTube y me están escuchando en este momento, es el momento perfecto para darle suscribirse en la campanita que están ustedes viendo aquí abajo, darle like, dejarnos un comentario, etcétera. Eso siempre será muy agradecido. Y entonces no se olviden de encontrarnos y de buscarnos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Cineautopsias. Y pues sin más, comenzamos. ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine. Te esperamos. Bueno, pues como ya les comentaba hace un momento, vamos a iniciar con 2 películas del director Robert Eggers, que bueno, algo que podemos discutir o no es si La Bruja, cuando se estrena en el 2015, inaugura algo así como una nueva fase para el cine de terror, o por lo menos nuevas posibilidades para el cine de terror, ¿no? No sé, David, Mariana, ¿ustedes cómo lo sintieron o cuál fue el impacto de esta película, sobre todo para el género, que siempre ha tenido como una base, ¿no?, muy sólida de fanáticos, pero también para el impacto que tuvo esta película? Mariana. Adelante. Pues bueno, creo que, o sea, fue una película que desde que se estrenó en Sundance, si no me equivoco, pues como que muchos medios habían empezado a discutir. Siempre pasa cuando viene una nueva película de terror que la rompe en festivales, siempre dicen es como la película de terror más terrorífica desde El Exorcista, y siempre llegan como con este estigma y como que la gente se hace esas expectativas. Entonces creo que con La Bruja en específico pasó de que el público en general se había creado una expectativa y de repente como que la ve y dicen, ¿por qué hicieron tanta faramalla de esto? Pero en realidad sí abrió como puertas respecto a que es como una nueva ola de cine de terror independiente, como un cine de terror mucho más low-key, mucho más atmosférico, sobre todo porque la ola anterior de cine de terror venía como del cine found footage, ¿no? O sea, que empezó con La Bruja de Blair y que más o menos continuó hasta Actividad Paranormal, y digamos que se fue quemando solita esa vela, ¿no? De que ya de repente todo el mundo hacía películas de found footage y de repente ya eran como secuelas, pero yo creo que justo La Bruja causó ese impacto como de que ya podía hacerse un cine de terror mucho más íntimo, y que ahorita ya siento que muchas películas de terror están como bajo esa misma tijera. Sí, yo también tengo un poco esta impresión, no tanto desde
la crítica o los fanáticos, pero sí tengo el recuerdo que cuando salió el anuncio, o sea, incluso desde cómo estaba construido el anuncio, parecía una película, pues sí, te la vendían como una película cualquiera de horror. Y recuerdo que muchos de los comentarios, tanto en YouTube, de la gente, de conocidos, era como, fui a ver esta película de horror, igual esperando a que fuera algo como El Conjuro o algo así, y fue súper aburrido o algo muy extraño, o sea, que no tenían tenían un poco el prejuicio ya de qué esperar de una película de horror, ¿no? Y que La Bruja no les daba eso que es más común encontrar en las películas más taquilleras, quizá, como El Conjuro u otras así de susto. Entonces eso es un poco lo que yo recuerdo. Y cuando yo la fui a ver, no tenía estas expectativas porque en general no me gusta ver anuncios. Entonces no esperaba nada de la película y ya desde que la vi me impresionó. Pero no iba con esta idea de, voy a ver una película de sustos típica de terror. Claro, porque además algo que va a distinguir mucho a las 4 películas de las que vamos a hablar hoy es que realmente no van a recurrir a ciertos trucos que tal vez se puedan esperar, ¿no? Como de este género y de este tipo de películas, por ejemplo, ¿no? Desde usar ciertos efectos de sonidos en cierto momento para el brinco, ¿no? O sea, digamos como estas falsas alarmas que tienen la película de terror, las películas de terror para mantenerte como al borde de tu asiento, pero entonces no está pasando nada, pero va a ser el sonido y vas a brincar. Y claro, no van a recurrir a eso. Y tampoco, a pesar de que tienen su sangre, por supuesto, como debe ser, o sea, tampoco van a recurrir a lo gore o a lo explícito o algo así, ¿no? O sea, sí van a tener sus escenas de violencia, por supuesto, pero creo yo que además siempre como en un tono muy justificado, ¿no? O sea, o dentro de un contexto en donde es lógico que exista como ese tipo de violencia y de sangre y de horror. En ese sentido, por eso tampoco van a recurrir a esta forma de impactar, ¿no? Desde la sangre, que también es todo un estilo dentro del género. Y pues claro, digamos, en ese sentido, es cierto que las expectativas le pueden jugar un poco chueco a las personas respecto a lo que esperar de La Bruja, porque algo que a mí me llamó mucho la atención, además, es que tiene una reconstrucción de época súper precisa, ¿no? Es decir, hasta el inglés en el que hablan, o sea, hablan como un inglés antiguo y lo que vemos es como una forma de presentarnos justamente a esta pues sociedad de colonos muy puritanos, el tipo de creencias que tenían, el cómo vivían la religión en la Nueva Tierra o en América, ¿no? Y lo que eso, digamos, implicaba religiosamente, y todo eso está muy, muy detallado y muy cuidado, ¿no? O sea, digamos, justamente creo que una de las razones por las cuales esta película funciona muy bien es porque te introduce en un mundo en donde lo que ocurre tiene como un sentido muy, muy propio de ese lugar, es el contexto en el que están viviendo, es lo que se han dicho una y otra vez a sí mismos de nacimos en pecado y tenemos que redimirnos ante Dios, y todo el tiempo está este riesgo de el diablo está entre nosotros y hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Que creo que es una forma, no sé cómo lo vean ustedes, pero una forma muy paranoica de vivir, o sea, como la amenaza constante del diablo nos va a llevar a la destrucción en cualquier momento y no hay que descuidarnos, lo que también va favoreciendo un poco, ¿no? Que incluyas en la película. Sí. Sí, pues o sea, justo creo, como dices, la reconstrucción de época y sobre todo, pues Robert Eggers tenía su antecedente de ser director de arte. Él fue director de arte en muchas películas y por eso yo creo que influye el por qué está tan bien cuidado tanto en esta como en El Faro, el aspecto visual, ¿no? Y que justo ese minimalismo, en ciertos sentidos, el minimalismo tecnológico en el que estas personas viven y que simplemente se tienen a ellos mismos, a la naturaleza, y pues ellos piensan que a Dios, pues es lo que causa como esta sensación de claustrofobia enervada por este ambiente sin ventanas. O sea, yo me acuerdo que me quedó muy grabada la conversación que tienen Thomasin y su hermano acerca de que extrañan que cuando vivían en Inglaterra ahí tenían ventanas y que ahorita ya ni recuerdan cómo son las ventanas.
Entonces, pues eso sí impacta de una manera psicológica muy sutil, o sea, como muy subconsciente al espectador, y que justo, como dices, esta sensación de esta culpa eterna que ellos tienen, ¿no? De que cualquier cosa que pueden hacer están cometiendo un pecado, y de que ya traen esto del pecado original, es lo que causa que puede que se detone todo en realidad, ¿no? O sea, de hecho a mí me gusta mucho que en La Bruja es como un poco ambivalente en que si realmente está pasando o si todo está pasando dentro de la cabeza de Thomasin, o si Thomasin es la que está causando todas estas cosas que están pasando, y que justo el final está muy marcado, o sea, como cuando se corta negro y de repente ya pasa el final. Eso se podría interpretar como esto ya es un sueño o no, pero, o sea, creo que justo me gusta mucho como esa atmósfera súper bajita la mano, y que sí, de repente el score musical no es para nada rimbombante hasta el final. Sí, totalmente. Creo que justo a mí, ahorita que mencionabas el diálogo que a ti te atrapó, David, uno que se me quedó muy marcado es cuando están en el bosque, y es que sí, o sea, todo el tiempo están hablando de la culpa, toda su vida gira en torno a esta cuestión de la religión y el pecado, y cuando están en el bosque, el papá y Caleb hablando de, no, es que no bautizamos al bebé, entonces se va a ir al infierno, y el papá es como, es que nadie, o sea, no sabemos quién se va a ir al infierno, o sea, quizá nosotros, aunque ya estemos bautizados, también nos podemos ir. Entonces, todo, o sea, cada segundo de su vida está marcado por este constante miedo. Entonces, ese diálogo a mí es de los que más se me quedó. Y también esto que comentas de no saber bien qué es realidad o si es un sueño. Sí, o sea, creo que sí está un poco la duda, pero también que sean las tomas, porque luego cuando pasan a la bruja, en realidad son como cortes que solamente sale la bruja sola, ¿no? O sea, no es que nadie más lo esté viendo, el espectador la ve. Entonces, sí, siempre queda la duda de que si es realidad o si todo es un sueño, si está construido y ya están delirando de tanto que tienen metido pues sí, el miedo de estar pensando todo el tiempo en la culpa constante y en el pecado y en si se van a ir al infierno o no, y que si está el diablo ya ahí o no. Entonces, no, o sea, creo que yo me inclino a pensar que no es un sueño, pero sí lo construye increíble Robert Eggers. Igual con lo que mencionas del score, es impresionante. Y creo que es el mismo músico tanto de La Bruja como del Faro, ¿no? Sí, Mark Corben es el mismo. O sea, yo ahora que les escuchaba, por ejemplo, creo que todos estos elementos también van a estar en El Faro, ¿no? O sea, justamente esta cuestión de distinguir realidad de ficción, alucinación, qué está pasando realmente o no. Y además algo que me parece que es muy ilustrativo de ambas películas es como esto que decíamos, ¿no? Hay una claustrofobia, vamos a decirlo así, como espiritual, de si estamos en pecado todo el tiempo y así, pero también como una claustrofobia que se traduce, digamos, en el lugar en el que ocurre la película, porque al inicio de La Bruja, esta familia se ve expulsada de la comunidad y tiene que ir a vivir en medio de la naturaleza, ¿no? Y cómo esa naturaleza representa una amenaza constante como presente. Y entonces, claro, las brujas están en el bosque y se esconden ahí. Y es una preocupación muy grande cuando Caleb o Thomasin van al bosque, y simplemente el saberse como a expensas de esa naturaleza que amenaza con matarles, ¿no? Creo que también está en El Faro, ¿no? Por supuesto, estamos aquí dos con esto de la cabin fever, o sea, como esta fiebre de cabaña, y por supuesto, ya llegó mi momento, perdónenme, como en Los Simpson, en donde Homero y Burns se quedan atrapados, pero sí, o sea, digamos, como ese síndrome o como ese momento de la fiebre de cabaña de estamos encerrados, y entonces no sabemos si son esas condiciones de estar encerrados mucho tiempo en un faro o con nadie cerca, ¿no? Lo que también nos lleva un poco a
vivir las cosas de otra forma, empezar a ver las cosas de otra forma, tal vez pues eso, a tener esperanzas o miedos distintos a los que tendríamos, ¿no? En otros escenarios. Y que algo que mencionaron que también me parece muy importante es pues lo, no sé si decirlo así, pero como lo bonito que es El Faro. O sea, es una película muy, muy contemplativa, como, o sea, verla es estéticamente como un gusto, pues, y entonces también la música, cómo es parte de esa atmósfera en donde tú estás viendo como estos escenarios inhóspitos en donde no hay nadie más, ¿no? Y lo que estamos viendo es a estos personajes intentando sobrevivirle a todo eso, ¿no? A su naturaleza, a su locura, a las otras personas, porque claro, yo les quería preguntar, o sea, como si hay o no algo así como profecía autocumplida en ambas, ¿no? O sea, de estarle diciendo a Thomasin todo el tiempo de tú eres la loca y tú eres la bruja y tú estás mal, y en esta, ¿no? Que Defoe se la pasa diciéndole a Pattinson como, esto va a pasar, o sea, vamos a enloquecer, yo lo he visto, yo he estado aquí, yo ya sé, esto va a pasar, ¿no? O sea, como esto no va a estar bien, pero no sé si entonces eso es, si ustedes lo perciben así, si ese será como el elemento trágico, ¿no? De las películas casi, ¿no? Como la tragedia anunciada de vamos a enloquecer porque miren en dónde estamos, ¿no? Pues yo creo que en el caso de la bruja, como que justamente este miedo que ellos tienen a caer en el pecado y así, es justo lo que los lleva a su perdición, ¿no? O sea, como que yo como que detecté que de repente sí podrías como acomodar un poco los 7 pecados capitales como dentro de sus acciones, ¿no? Y como que estas acciones son lo que causan la perdición. O sea, por ejemplo, lo que detona todo es la soberbia del padre, ¿no? De creerse ir de esta plantación, o sea, y por tanto son expulsados, ¿no? O sea, cómo es que Caleb cae con la bruja, pues la ve como una mujer joven y como que desde el principio como que se está planteando la lujuria que él tiene viendo los pechos de su hermana porque está en la edad, pues, y entonces eso es lo que termina llevándolo a él a caer con la bruja. De repente está la codicia respecto al cáliz de plata de su mamá, que su mamá era algo que tenía muy preciado y que ella decía que lo podían vender y resulta que lo cambiaron por las trampas, etcétera. Entonces yo creo que no es tanto de la profecía cumplida como en El Faro, que yo creo que en El Faro sí es un poco, y que en ese sentido me recuerda un poco pues al Resplandor, en El Resplandor que tal cual es como esta misma premisa, ¿no? De que alguien ya le había advertido al personaje de Jack Torrance, así como el último cuidador que vino aquí se volvió loco y mató a su familia. Y acá pues igual el personaje William Dafoe le dice al personaje Robert Pattinson, así como de, sí, pues el último ayudante que tuve, pues se quemó con la sirena, se volvió loco, y pues digamos que en ese sentido está esto que justo uno no sabe si es como ya predisposición psicológica del personaje a caer en la locura, o si simplemente se vuelve todo como una bola de nieve, ¿no? Porque todo se detona a partir de que sí bebe, de que le insisten que beba alcohol hasta que bebe alcohol y ahí ya todo se descontrola. O que mate a la gaviota. Creo que y que mata a la gaviota y eso les trae la mala suerte. Entonces, pues sí, yo siento que esto es como un poco diferente y que yo siento que justo está más conectado como esto de la profecía respecto a Hereditary, ¿no? O sea, como de Hereditary, de si es un poder mayor el que está controlando a los personajes o si son los personajes cayendo en la desgracia gracias a sus vicios. Sí, yo también concuerdo con que esta parte de la profecía creo que se refleja más en las películas de Ari Aster, que ya hablaremos más adelante. Porque además creo que en las dos, creo que en Hereditary y en Midsommar está muy presente que ya se sabe qué va a pasar desde un inicio, o sea, y eso se ve en los detalles, pero bueno, lo guardo para después. Más que en estas de Robert Eggers, pero en lo que sí creo que es evidente es que al final lo que une tanto a la bruja como al faro es que el aislamiento en ambas películas es como el origen
de la tragedia, creo, para los dos, o sea, tanto para la familia casi autoexiliada, o bueno, exiliada más bien, y en el faro, pues es que nada más, o sea, yo desde un inicio solamente de imaginarme a mí en un faro por, por el tiempo que sea, creo que es casi inevitable caer en la locura. Entonces ahí sí es como una situación que tenía que pasar, pero no sé qué tanto como profecía. Sí, yo me acuerdo que... Sí. No, o sea, igual ya nada más, o sea, como un poco en cuanto a eso, o sea, como de, yo creo que en el punto más claro en donde se unen las dos es el final, ¿no? O sea, como en esta sublimación, ya una vez que se encuentra el objeto del deseo, ¿no? En el faro, que siempre es como el personaje de Robert Pattinson que quiere subir al faro, a ver el faro, y que ya es como esta sublimación, que termina en tragedia, porque es como Ícaro, que se acerca demasiado al sol y cae, pero en La Bruja es completamente lo contrario, ¿no? Que este personaje no sabíamos casi nada al principio de cuáles eran sus motivaciones, hasta que al final ya habla con Black Phillip, y Black Phillip le dice, ¿quieres probar todos los placeres de la vida? Y ella le dice que sí, y ya ahí es cuando existe este ascenso, ¿no? Entonces creo que es como el punto en donde más se unen estas dos películas, ¿no? Como al final. Sí, que en ese sentido como que su estructura es que van en ascenso, ¿no? O sea, como que empiezan muy, como ya lo decían, ¿no? Bajo perfil, y entonces estamos viendo un escenario que, claro, o sea, siempre está como, pues sí, como sabemos de fondo algo sobrenatural, pero también es un contexto más o menos cotidiano o normal, o sea, es decir, ¿no? Como es un faro, es una familia viviendo en un claro junto a un bosque, y entonces cómo va, digamos, siempre aumentando, pues sí, como esa tensión, ¿no? Que ya decíamos entre realidad y lo sobrenatural, o esa fantasía hasta el punto en donde culmina, ¿no? Culmina casi del otro lado, dejando un poco la realidad atrás. Y sí, o sea, yo pues creo que, no sé, ¿no? Un poco como vean, pero, por ejemplo, para cerrar este bloque, eh, y para estas personas que tal vez tengan la expectativa de me gusta mucho el cine de terror, pero no sé si estas serían lo mío y me han recomendado mucho, pero no sé si debería verlas, ¿qué les dirían a esas personas? Como de, bueno, sí, dale una oportunidad o no. Bueno, claro que sí, ¿verdad? Aquí estamos hablando de ellas, así que sí, pero como por qué deberían darles la oportunidad, por ejemplo. Yo La Bruja la recomendaría así ciegamente porque, pues sí, justo eso, o sea, va construyendo poco a poco y el final es una locura total. Creo que vale la pena igual, y a la gente que si se le hace un poco pesado que sea contemplativo, creo que vale la pena esperar solamente por el final, como hace todo clic. Y El Faro, pues la recomendaría justo un poco por lo que mencionabas, Julia, que es visualmente es un lujo esa película, o sea, que es cómo está filmada, los detalles de todo el diseño de producción, la fotografía, es muy minucioso todo, aunque El Faro tengo un poco de reservas porque creo que usa símbolos muy específicos, pues desde el faro, ¿no? O sea, como marítimos. Entonces creo que es un poco más críptica que La Bruja, y esa la recomendaría con un poco más de reservas, pero ya solamente por la parte visual vale la pena verlo. Sí, sí, pues igual, o sea, yo creo que pues ambas, fuera de que son parte como del género de terror, pues ambas son como cápsulas de tiempo bastante bien hechas respecto a sus respectivas temporalidades, ¿no? O sea, La Bruja del siglo XVII, El Faro del siglo XIX, y que justo, o sea, algo que es muy atractivo del cine de terror, y sobre todo el cine de terror inteligente, es como todo el subtexto, o sea, como de meter un mensaje a través del género, ¿no? Y que La Bruja pues habla a final de cuentas del miedo que se tenía y todavía se tiene acerca del poder de la mujer, ¿no? Y que justo en La Bruja siempre es como este mensaje
patriarcal, como de las mujeres no pueden hacer lo que quieran, y porque pues, en ese entonces se consideraba brujería y se castigaba con la brujería. Entonces está como este mensaje de empoderamiento femenino, ¿no? De parte de la bruja, y que sí, además, pues es una película muy atractiva en cuanto a su construcción de atmósfera, y sí, El Faro es una película muy atractiva, pues, en su valor visual, en su valor sonoro, en la actuación de ellos dos, que es muy entretenido verlos. Las actuaciones de ellos dos son muy buenas, y que además tiene un poquito más de humor, ¿no? Tiene un humor negro ya mucho más explícito, y que justo creo que eso la vuelve también muy, muy valiosa en ese sentido, ¿no? Que no se vuelve pesada, que puede ser que La Bruja se vuelva pesada en ese sentido, de que no tiene realmente casi momentos ligeros, y El Faro sí tiene sus momentos ligeros en los que ellos dos están borrachos. Entonces, y pues además El Faro no lo considero realmente como terror como tal. O sea, se consideraría más bien como un estudio de personaje, un estudio psicológico de los personajes. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que sería eso, ¿no? Y que igual, o sea, que no esperen una película típica de terror, de monstruos, lo que sea. O sea, sí, ahí el terror yace en los personajes y en cómo va cambiando la psique de los personajes. Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría tu opinión, ya sea en Spotify, iVoox, YouTube o Google Podcast. Deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias. Bueno, pues ya justo les adelantábamos un poco de qué puntos en común van a estar entre las películas de Eggers y Aster, y sobre todo porque, bueno, pues a partir de estas 4 películas de estos 2 directores, ¿no? Se ha comenzado a discutir mucho de un nuevo, pues vamos a decir como género de películas, ¿no? También como ya decíamos, más, como lo decía David, más atmosféricas o tal vez más íntimas, que sí son terror, pero no necesariamente encajan en ese perfil al 100%, y que además nos quieren contar historias casi más sobre los personajes, ¿no? Que sobre una situación que debiera asustarnos, como escandalizarnos, o no por sí misma, sino como que vamos a estar muy enfocados en los personajes. Y en las 2 películas de las que vamos a hablar ahora tenemos además 2 protagonistas excelentes. David hablaba de la actuación tanto de Pattinson como de Dafoe, que en general las actuaciones en las 2 de Eggers son muy buenas, pero aquí también tenemos como grandes momentos. Pero Mariano, nos había quedado pendiente, y tú ya lo habías adelantado y nos ibas a contar ahora, como justo esos puentes o esta profecía que tú veías en estas películas, ¿no? Sí, pues justo creo que en Hereditary la profecía se puede ver incluso de manera, o sea, la presenta Ari Aster incluso de manera visual, con este juego que hace entre las casas miniatura que hace la mamá, que es la protagonista, Toni Collette, Annie. Sí, se llama Annie, ¿no? ¿O Ana? Bueno, la mamá, que es Toni Collette, hace estas casas miniatura, que es además pues su propia casa, ¿no? Entonces hay como estos juegos visuales entre que te están pasando la casa en miniatura y de pronto se convierte en la casa en donde están. Entonces creo que desde ahí hay un poco de no sé si profecía es la palabra exacta, pero sí hay algo como que hay algo que ya sabe qué es lo que va a pasar, como si la situación estuviera controlada desde fuera. Y bueno, eso por la parte visual, y además desde el nombre de la película, ¿no? Hereditary, herencia, en español el legado del diablo, pues es esta herencia, ¿no? Como ya es inevitable, o sea, ya lo tienes, no hay escapatoria. Y por otro lado, en Midsommar, esta profecía se ve desde la primera escena que sale, me parece que es lo que tengo de fondo de pantalla, que es esta pintura en donde ya te cuenta todo lo que pasa en la película, en la historia. Y
también es usar este recurso visual de las pinturas que están en las paredes en el pueblo al que van de excursión, pues en realidad ya todo te lo están contando ahí, no es que sea una sorpresa lo que va a pasar, porque en los detalles ya está todo planeado, o sea, se puede ver el oso, digo, sin spoilear ni nada, pero se ve el oso, se ve desde la historia, el ritual de amor. Entonces, la profecía ahí ya está plasmada desde igual una parte visual, que son las pinturas que están en el pueblo. Entonces, ahí es como se ve muy evidente la profecía en estas dos películas de Ari Aster. Sí, pues, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en ese sentido tal vez Hereditary también como que tiene ciertos detalles, ¿no? Que cuando ponemos atención hasta le ayudan como un poco a la audiencia o a darse cuenta o desde ese momento o ya después, ¿no? Porque me acuerdo, y esto realmente creo que no implica spoilers por si no lo han visto, pero hay un diálogo, o sea, digamos, todo empieza en Hereditary porque se muere la abuela de la familia, ¿no? Uh-huh. Y la mamá, Toni Collette, que sí es Annie, está hablando con su hija y hay un diálogo que parece ser de esos diálogos que es más para nosotros, ¿no? Para quienes estamos viendo la película, que para los protagonistas, que es, sí, tú siempre fuiste la favorita de tu abuela, y la niña le contesta como de sí, pero ella quería que yo fuera un niño, ¿no? Entonces, claro, ahí está la cuestión de, bueno, pues sí, será, ¿no? Como decía David, también esta cuestión patriarcal de sí, pues es que los hijos, pero ya tenía uno, entonces, ¿por qué? Y claro, en ese momento parece que ese diálogo no va a tener, ¿no?, mayor relevancia, o sea, que solo nos están dando tal vez un poco el contexto, nos están ayudando a conocer que para la niña va a ser más difícil la pérdida de la abuela, tal vez porque era su favorita y porque nos indican que había una relación ahí muy especial. Pero claro, ¿no? Hay como estos detalles desde el inicio, como decías, que ya, que son muy premonitorios, ¿no? O sea, que están ahí como estas señales de hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá va la película, esto va a ser muy importante. Igual y no sabes cómo, pero vas a saber que es un elemento fundamental. Y yo creo que aún así, a pesar de que uno ya puede saber hacia dónde vamos, que Hereditary por lo menos sí, no sé si a ustedes les parezca igual, pero tal vez de las 4 películas de las que hemos hablado hoy, sí tiene, o por lo menos a mí cuando yo la vi, como esos momentos en donde tienes que un poco como gritar o el así, ¿no? O sea, sí tiene esos momentos claves para la trama en los que sí te sacude y te tira de tu asiento y dices, ¿qué acaba de pasar? O sea, como los que más en ese sentido, pues te manipulan en el buen sentido, ¿no? O sea, de que estás viendo una película, no puedes creer lo que acaba de ocurrir y te impacta mucho, ¿no? O sea, que lo que te asusta también es un poco la adrenalina que te queda en el cuerpo después de ver ciertas escenas, ¿no? Que tal vez veías venir un poco hacia dónde iba la trama, pero no ciertas escenas, ¿no? O ciertos pasos de esa trama. Sí, yo creo que pues sí, Ari Aster es mucho más obvio, ¿no? Respecto a ciertas cosas, o sea, sobre todo en su manera pues de dirigir, o sea, como que todos los planos son mucho más complejos, pues sí, sobre todo mete estos mensajitos, o sea, y sobre todo también, sobre todo en las partes en Hereditary en las que nuestro personaje está en clases y que empiezan a hablar acerca de Sófocles y de Agamenón e Ifigenia, acerca de que no puedes escapar de tu destino, ¿no? Entonces es ahí justo como un mensaje bastante obvio, que también es como un guiño a Halloween de John Carpenter, que antes de que Michael Myers empiece a perseguir el personaje de Jamie Lee Curtis, en la clase tienen esta misma conversación de no puedes escapar de tu destino. Y justo creo que en entrevistas Ari Aster ha dicho que sus películas, o sea, estas 2 películas las manejó como tragedias griegas, en el sentido de que justamente los personajes creen tener el control, pero en realidad son parte de un juego, ¿no? Y que justo como decía Marina, de la metáfora visual de las maquetas, ¿no? Y que justo en Hereditary empieza con este plano de la maqueta y que crees que te estás metiendo a la maqueta, pero resulta que después estás viendo la casa real, ¿no? Entonces como que eso lo enerva
bastante, y que sí, sí te dan como esos detallitos, tanto en Hereditary como en Midsommar, y yo creo que, bueno, en términos, no sé si de gustos personales, no sé si les pasó a ustedes, creo que a mí Midsommar me parece mejor lograda, porque de repente en Hereditary hay como estos cambios tonales, o sea, de que de repente, sobre todo en las escenas en las que están como haciendo estas sesiones de espiritismo, en las que los mismos personajes están como sacados de onda entre el personaje de Toni Collette, y como que no sabes si reírte o no reírte, y en Midsommar sí como que el humor es mucho más ligero, ¿no? Y que de repente sí está mejor manejado estos, como estos carruseles, ¿no? Y como de repente aquí es muy obvio que de este personaje te tienes que reír, de este personaje te tienes que sentir lástima, y así. No sé qué opinan ustedes. Creo que yo tengo pendiente volver a ver Hereditary porque ya tiene... La vi en pandemia, pero ya el año pasado. Y Midsommar la vi en el cine y la volví a ver ayer. Entonces la tengo mucho más fresca, pero sí me pasa también con Hereditary que tengo un poco... se me pierde un poco el recuerdo de la segunda parte de la película. Entonces, no sé si sea por, quizá es por memoria mía o no sé, o sea, como que ahí todavía no estaba como tan igual y tan cerrado pues sí, como tan cerrada la historia de Ari Aster, un poco como con Midsommar, como mencionas ahorita, David. Entonces, no sé, pero igual y es mi memoria, entonces. No, pero está bueno que cuando la veas nos cuentes, porque cuando la vuelvas a ver nos cuentes, porque, por ejemplo, a mí sí me pasó que, y desde lo nefasto que puede llegar a ser o no la traducción, o sea, justo de el legado del diablo, ¿no? Y Hereditary, porque, o sea, creo que en esa traducción es en donde a mí se me pierde la película justo, ¿no? Como entiendo, porque además también es una película de una familia alejada de todo el mundo en medio del bosque, ¿no? O sea, no están tan aislados como en La Bruja, pero digamos, creo que, o sea, a mí la sensación inicial que me daba es, esta es una historia de esta familia, ¿no? O sea, como de una maldición que tiene esta familia que se va a transmitir, que es como esta carga o este peso hereditario que se va a pasar, ¿no? O sea, y que lo tuvo tu abuela y lo tiene tu mamá y sabes que va, o sea, ahí está, ¿no? Como ese destino inescapable, y entonces parece que es una historia familiar, una maldición familiar la que nos quiere retratar, y al final, claro, no es solo la cuestión familiar, sino también hay, y perdón, creo que eso no es tan spoiler, pero bueno, pues va a ser, perdón, pero hay una secta, ¿no? Y entonces ahí es en donde como que yo digo, como que al final de Hereditary siento, o sea, cuando la vi lo que pensé fue como, ok, ahí ya como que Ari Aster dijo, lo que quiero es hacer una película sobre sectas, o sea, como que ahí fue como, y se va a Midsommar y lo hace perfecto, ¿no? Pero aquí justo como que esa cuestión es, ok, sí, o sea, desde el inicio están ciertos detalles, como el collar, como algunas cosas, pero entonces sí es como, van a enloquecer por su propia herencia, o sea, por ser de esta familia, o porque hay una secta o un culto que también está favoreciendo que esto ocurra o no, y ya al final, pues ya todo un poco se descontrola, ¿no? Y entonces creo que justo con esto podemos pasar como a detenernos más a Midsommar, porque además creo que tuvo muchísimo éxito, ¿no? O sea, además, desde la cuestión de no entiendo cómo se volvió meme y cómo se usa ese meme también, ¿no? De esta protagonista como al final rodeada de flores y que ha sido usada, digamos, en redes sociales para muchos sentidos, pero sí, o sea, cómo se traduce esta película, o sea, creen que como que era una historia de esto sobre sectas, es una historia de que se enfoca en la protagonista, o sea, o qué nos cuenta Midsommar. Si alguien no la ha visto y les preguntan, bueno, ¿y esa película de qué trata? Y no se las quisieran spoilerear, ¿qué les dirían, no? ¿De qué trata Midsommar? Bueno, creo que regresando tantito a Hereditary y de por qué sentiste eso, o sea, yo sí leí en una entrevista que le hice a Ari Aster, en realidad él la de Hereditary no la quería hacer como una película de terror, originalmente la había escrito como una historia acerca de familia y de cómo el duelo afecta a la familia,
y la falta de comunicación, cómo puede llevar como a que todo explote, pero que justo después, para hacerla más atractiva para los productores y para el público general, fue que decidió meter este elemento de las sectas y como meter este elemento sobrenatural. Y pues creo que sí se siente un poco, ¿no? Como si intentó forzar un poco ese final, y sobre todo justo al final del destino del personaje del chico, sí se siente un poco forzado y como que de repente sí te saca de onda, como de ese final de dónde salió. Pero en Hereditary, en Midsommar sí está súper bien construido, sí hay como todo un trabajo, o sea, de que sí se siente muy redondo, además de que el personaje principal de Florence Pugh es como mucho más relatable, o sea, te puedes identificar mucho más con ella porque desde la tragedia del principio hasta el final, los problemas que tiene con su novio, los problemas que tiene con los amigos de su novio, justo se vuelve una película mucho más humana en ese sentido, ¿no? Y que, pues como dices, ahí justo como que los símbolos visuales están mucho más bajita la mano, y los horrores por los que se pasa son mucho más palpables, ¿no? O sea, ya no es algo sobrenatural, sino ya es como un laberinto en el que ella se mete y en el que ella simplemente parte de un plan maestro. Entonces creo que es eso, y de qué trata Midsommar realmente, pues es eso, ¿no? O sea, como de las pesadillas que te pueden causar las relaciones humanas cuando estás en un momento vulnerable, ¿no? Y cuando de repente suceden esta serie de acontecimientos que no van como tú lo planeabas, de repente te pueden cambiar irreversiblemente. Sí, que además un poco la premisa inicial de las dos, tanto de Hereditary como de Midsommar, es exactamente la misma, ¿no? Como un poco, pues a partir del trauma que ocasiona una pérdida tan dolorosa como es en Hereditary, la muerte de... No es un spoiler porque esto pasa al principio, ¿no? La muerte de Charlie, y en Midsommar la muerte de la familia de Danny, como justo esto que mencionabas, David, que los dejan en un momento muy vulnerable, ¿no? Entonces, igual eso abre un poco la puerta a que pasen los horrores que suceden, además de por la profecía. Y también, sí, o sea, esto que mencionas de lo sobrenatural solamente está en Hereditary, y si bien en las dos hay sectas, Hereditary es completamente sobrenatural y Midsommar pues no hay nada sobrenatural. O sea, todo es en las prácticas de esta comunidad en el pueblo ficticio, ¿no? Sí, es pagano realmente, o sea, como todo está basado como alrededor de los rituales paganos, ¿no? Y pues bueno, o sea, igual, pues para mencionar que igual yo creo que esta película se basó muchísimo en una película de los años 70 que se llama The Wicker Man. Hay un remake muy malo con Nicolas Cage, que no lo vean la original de los años 70, que además es rara porque es como de terror, pero también es como musical, y es con Christopher Lee. Entonces, pero que justo se acerca de un personaje que llega a una isla en donde de repente a investigar la desaparición de una chica, y se topa como con toda esta secta de paganos. Y pues bueno, igual no voy a spoilerear, pero tiene como esta misma estructura como de que solo es como una pieza de ajedrez, de que el personaje principal, que es como muy inocente, se vuelve como una pieza de ajedrez dentro de todo el contexto. Y, o sea, algo que también me parece como muy importante de Midsommar, o sea, que creo que parte del éxito de Midsommar, hasta, o sea, como el comercial, pues no solo como película, sino en general el cómo fue recibido con su audiencia, es justamente esto de
cómo empatizamos con Dani, ¿no? O sea, justo desde su pérdida, desde su trauma, y que creo que ahí está un poco todo el éxito, ¿no? O sea, queremos que le vaya bien y vemos al novio que es un inútil y queremos que le vaya mal. O sea, no mal, pero, ¿no? O sea, sí hay una cosa de Dani, por favor. O sea, y claro, al final, en ese sentido, hay como una cierta, como que te implica mucho, ¿no? Y como que hasta la audiencia misma, creo yo, se va a sentir copartícipe o cómplice de lo que va ocurriendo, porque de alguna forma tú estás acompañando a Dani de claro, yo entiendo por qué querría irse y claro, yo entiendo pues cómo se relaciona con su novio y pues me gustaría que fuera mejor para ella, pero no, o sea, me gustaría que le fuera bien y me gustaría que fuera la reina pues, ¿no? Coronada con flores. Entonces creo que también es cómo la audiencia quiere, les digo, por un lado sentirse partícipe del camino que tiene Dani, ¿no? Y entonces que al final sea parte de eso, porque eso es una pregunta que no vamos a spoilerear aquí, pero que sí quería hacerles, porque justo cuando les decía esto de cómo es usado como con memes o no, o así, la cuestión es de si es un final feliz, ¿no? Y siempre está el chiste de Marsh de, bueno, es un final y basta, ¿no? O sea, no tiene por qué ser ni feliz, ni malo, ni terrorífico, pero sí hay una ambigüedad importante en cómo termina, ¿no? En dónde va a estar Dani al final en esta película. Si nos puede dar gusto por ella o no, sobre todo por lo que dijimos de, pues, empatizas con ella desde el minuto 1, entonces, como entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Y cómo llega a esa comunidad, y si esa comunidad es algo bueno para ella, para su vulnerabilidad, su trauma y lo que ha vivido, o no. Y por lo menos para mí, queda como muy abierto, porque también es cierto lo que ustedes han insistido de es su vulnerabilidad lo que la expone más a implicarse en esa comunidad. Tal vez si no hubiera pasado por ese trauma, se habría resistido, tal vez se habría defendido, no lo sé. Pero usted, digamos, con esta ambigüedad del final sobre si es algo deseable o no, bueno o no, como qué impresiones les puede dejar ese final y ese primer plano de Dani con sus flores. ¿O no? Es que sí, está muy complicada la pregunta, pero es que sí, o sea, quitando que si es bueno o malo, pues al final, justo un poco en donde es más evidente quien nota así la vulnerabilidad total de Dani, es el amigo que los invita a la comuna, ¿no? Que todo el tiempo le está diciendo como yo sé por lo que pasaste, perdiste a tu familia, yo también perdí a mi familia, pero aquí encontré a mi familia, o sea, en esta comunidad. Entonces, en ese sentido, pues parece que el final indica que Dani encontró a una familia. Entonces, lo voy a dejar como que Dani encontró a su familia y pues termina feliz. Bien o mal, no sé, pero encuentra una familia. Creo que igual, o sea, como parte de por qué el personaje de Dani, pues nos podemos identificar tanto con ella, es porque sí, al final de cuentas, recurre como a esta parte de nosotros que siempre cuando alguien nos hace alguna maldad o si es como que secretamente deseamos como de que algo malo les pase, de que se les va a regresar el karma. Entonces, justamente, o sea, y justo es como su vulnerabilidad y como la naturaleza de cómo están las cosas con su novio y cómo le caen mal los amigos de su novio, que justo ella podría en algún momento impedir que esas cosas pasaran o por lo menos hacerlas más difícil, pero al final de cuentas ella no lo impide. Es como, digo, haciendo una referencia a una película que nada que ver, o sea, como Willy Wonka, que justamente Willy Wonka deja que las cosas malas le pasen a los niños malos porque los niños se lo ganaron. Pues acá exactamente igual, ¿no? O sea, de que todo cae sobre su propio peso y los amigos del novio y el novio al final, pues, o sea, caen por su propio peso. O sea, no voy a decir cómo, pero pues sí, igual que un poco en La Bruja, pero un poco más explícito, ¿no? De que todos tienen como sus pecados y al final pagan por esos pecados.
Y pues justo un poco para cerrar, igual les haría la misma pregunta que con las películas de Eggers. O sea, si alguien ha escuchado mucho de estas películas, pero todavía no se anima a verlas, eh, ¿se las recomendarían o no? Pensando justamente en que ya hay que organizar ese maratón de películas para Halloween. Y estas son 4 buenas propuestas. No es que caigan exactamente en cine de terror, pero pueden ser muy buenas propuestas para estas fechas, ¿por qué no? O siempre, pero las recomendarían o no, como por ejemplo, si te gustan este tipo de películas deberías verla, o creo que deberías verla por estas cosas. ¿Cómo podríamos recomendar estas 2 películas que tienen mucha personalidad? O sea, creo que son muy únicas, que es difícil compararlas y decir, bueno, es que se parecen a este género o a estas otras películas, pero un poco ¿cómo las podríamos recomendar? Sí, justo por eso, porque son lo que acabas de mencionar, Julia, que son únicas. Entonces, creo que por más que tengan, pues sí, inspiración y estén dentro del género de horror, tienen su propio toque. Y Ari Aster, pues parece que tiene una carrera bastante prometedora por delante, entonces vale totalmente la pena verlas y para impactarse, porque todo el tiempo estás al filo del asiento. Aquí, digo, a diferencia de con Eggers, que son mucho más contemplativas, creo que aquí al principio las 2 igual y son un poco lentas, pero un poco antes de la mitad de la película ya todo el tiempo estás así al filo del asiento, entonces totalmente vale la pena verlas para impactarse y tener imágenes muy, muy explícitas en la mente. Sí, eso sí, aquí va a haber más gore. O sea, si a ustedes les gusta el gore, eso es cierto, Sí. aquí va a haber más elementos que pueden gustarles, ¿no? Pero David, por favor. Sí. Sí, o sea, sí, igual, pues, o sea, por lo menos en cuanto a Hereditary, o sea, hay que tomar en cuenta que pues, sí, Ari Aster, de nuevo, lo que más le gusta meter como dentro de sus películas, dentro del contexto de terror, son las relaciones humanas y el concepto del dolor y todo el concepto acerca de esta falta de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace sus películas como más accesibles desde un punto de vista más humano. Y pues bueno, en Hereditary, pues si les gusta, no sé, El bebé Rosemary, que es una película en la que todo el tiempo tienes esta sensación de que algo malo está pasando y de que algo malo va a pasar, y al final ya todo enloquece, pues es como este tipo de película, ¿no? O sea, que justo se mantiene todo el tiempo con esta sensación y que al final ya como que tiene este payoff, ¿no? Y que Midsommar, justo pues, la clave de su popularidad fue ese, ¿no? De que además obviamente está en un setting actual, pues, y que es como incluso cómo encontrar el horror de día y de cómo puedes llegar a una situación en donde estás completamente incomunicado con el mundo exterior y ya no hay manera de escapar, ¿no? Entonces igual pues Midsommar es como una gran película, a pesar de que sí tiene estos elementos mucho más explícitamente gore. Y bueno, lo único que diría es que si no la vean en pareja, en especial si están mal con su pareja, es lo único que diría. No, bueno, y además solo también como para recuperar algo que acabas de decir, como el escenario de Midsommar parece el escenario ideal, encantador, ¿no? O sea, como vacaciones instagrameables, o sea, ¿no? Como algo que es tan bonito que en este escenario, en donde además nunca va a oscurecer, o sea, nunca va a haber un peligro así en ese sentido y que pareciera este escenario idílico, ¿no? Como ahí también, pues como decías, ¿no? O sea, las relaciones humanas se van a complicar, ¿no? Y esa complicación va a ir creciendo. Pues bueno, ahí tienen las 4 recomendaciones de estas películas. Si ustedes ya las habían visto y quieren comentarlas con nosotros, recuerden que Sin Autopsias nos pueden encontrar en todas las redes sociales y además si están viendo esto en YouTube, nos pueden dejar aquí abajo los comentarios sobre cuál de estas 4 películas es su favorita, cuál les gusta más. Son 2 directores a los que, como ya nos decía Mariana, habrá que ponerles atención porque buenas cosas vendrán de ellos y eso promete mucho. Entonces, bueno, esperamos que hayan disfrutado este especial con estos programa doble de 2 directores y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Gracias Mariana, gracias David. Gracias.
Gracias. Cineautopsias, podcast de cine.